hace más de 4 años que tenemos una ley de la democracia votada por amplia mayoría en el Parlamento Nacional, una ley que viene a democratizar el mercado de la comunicación audiovisual y a enfrentar la concentración mediática que hoy está lesionando la libertad de expresión y el derecho a la información y el derecho a la comunicación del conjunto de los argentinos y argentinas. Y esta herramienta entonces que el Parlamento Nacional aprobó por amplia mayoría, es necesario aplicarla integralmente. Entonces esperamos que la Corte decida, así que la expectativa es que esta audiencia pública sea el paso previo que la Corte entiende necesario para resolver definitivamente la cuestión. ¿Cómo va a poner el ASCA? ¿Cuándo va a poner el ASCA? A ver, ¿cuál pregunta? ¿Cuándo vas a poner el ASCA? ¿Cómo va a ser la mecánica? Bueno, los tiempos y el formato de la audiencia lo establece la Corte. Hoy empiezan los amigos del tribunal y luego las partes, así que esperamos entonces ver los tiempos como lo vaya desarrollando la Corte. ¿Mañana va a ser el segundo día? Yo no tengo ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley, no tengo ningún elemento que diga lo contrario o que me haga pensar lo contrario. También es importante decir que ya la justicia ha opinado en 5 oportunidades. El fiscal de primera instancia habló de la constitucionalidad, el juez de primera instancia ratificó la constitucionalidad, el fiscal de Cámara dijo lo mismo y la Procuradora General también ratificó la constitucionalidad. Es cierto que la Cámara planteó la inconstitucionalidad, que es lo que hoy se está discutiendo aquí en la audiencia. Ahora, nosotros entendemos que esa resolución de la Cámara es una resolución hecha a medida del Grupo Clarín, donde ha establecido que es constitucional y se puede aplicar todo lo que no afecta al Grupo Clarín o afecta poco, y es inconstitucional y no se puede aplicar justo lo que sí afecta al Grupo Clarín. Por lo tanto, entendemos que la resolución de la Cámara es una resolución hecha a medida de los intereses corporativos del Grupo Clarín, que intenta desde el primer momento que se sancionó la ley, dilatar la aplicación de la misma para sostener su situación de privilegio. ¿Qué van a hacer en caso de que la Corte resuelva que es inconstitucional el artículo 161 y el 45 de la ley? Yo no me puedo imaginar ese escenario porque sinceramente creo que la ley es absolutamente constitucional, pero siempre hemos obviamente aceptado lo que la justicia ha determinado. Eso no hay ninguna duda. Lo que está claro es que no tenemos ninguna duda también de la constitucionalidad de la ley y de la importancia de su aplicación integral para enfrentar el problema que nuestra democracia tiene, que es la concentración mediática que lesiona la libertad de expresión. No hay libertad de expresión si hay concentración mediática, por eso es absolutamente importante la regulación del mercado de comunicación audiovisual. Como pasa en muchísimos otros países, no es un invento argentino. Pasa en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, países que muchos ponen como ejemplo, y pasa también en países que nosotros ponemos como ejemplo, aquí en nuestra región, en nuestra América Morena, donde se está discutiendo hoy también leyes como estas, y la Argentina es un ejemplo. De hecho, el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión pone esta ley como ejemplo para los debates necesarios en relación a la regulación del mercado de la comunicación audiovisual. ¿Cómo se seleccionaron los...? ¿El fallo a favor de la rural va a ayudar? ¿Perdón? ¿El fallo de la justicia a favor de la rural va a ayudar a esto? No está vinculado una cosa con la otra. Sabatella, ¿cuánto tiempo se estima que tiene? ¿En cuántos días debería expedirse la Corte? Nosotros no sabemos los tiempos que la Corte se va a tomar, ni sé la opinión de la Corte, ni cuáles son los tiempos de la Corte. Es una decisión de ellos. Ahora, insisto, esperamos que sea lo antes posible porque entendemos que hay una situación de gravedad institucional. Hay una ley aprobada hace más de 4 años que no se puede aplicar integralmente. Y esto, insisto, hace daño a nuestra democracia. La realidad es que, por supuesto, la justicia tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de la ley, pero no se puede estar 4 años sin esa definición. Por eso necesitamos que es importante que se resuelva rápidamente y repito, espero que esta audiencia pública sea el paso previo para esa decisión. ¿Cuánto cree que va a tardar la audiencia, una vez terminada la audiencia, en pronunciarse la Corte? ¿Cuánto puede pasar? Vuelvo a repetirlo, yo no conozco los tiempos de la Corte, es una decisión de ellos, pero esperamos que sea lo más rápido posible y que la Corte actúe con la celeridad que ella misma le solicitó a la Cámara cuando le giró el expediente. ¿Cómo está diagramado? Los amigos del tribunal que van a exponer por su parte. Los amigos del tribunal, ustedes lo conocen, es público. Son 5 que sostienen una posición, 5 que sostienen otra, más los amigos independientes, más las presentaciones que ya están hechas. Digo, en el caso de los que sostienen la constitucionalidad de la ley, bueno, está el CELS, está la Asociación Americana de Juristas, está la Universidad de San Martín, la Universidad de Lanús y Cooperar, ¿no? Distintas organizaciones. ¿La Corte llamó a esta audiencia pública para dilatar los plazos? No, yo espero que la Corte haya entendido que esta audiencia era necesaria porque consideraban que era importante escuchar distintas opiniones. Insisto que sea el paso previo
para la resolución definitiva. Es cierto que alguno puede pensar, ya se ha discutido mucho, ya se ha debatido mucho, si era o no necesaria la audiencia, pero yo quiero creer que la Corte entiende que es necesaria como el paso previo para resolver y entonces así venimos a colaborar. Sí. Es cierto que se ha debatido, hace 30 años que se debate esta ley, es una ley que tiene un gran debate y quizás un rasgo de identidad de la propia ley es el nivel de participación y de debate y de pluralidad de voces en el propio debate de la ley. Es una ley que está discutida, insisto, desde la apertura democrática, con organizaciones sociales, políticas, económicas, culturales, académicas, universitarias, gremiales, que han construido foros y audiencias en el conjunto de la patria, que se ha llevado al Parlamento, que esa historia militante, esa historia de debate se encontró con un gobierno que viene a transformar, que viene a distribuir, en este caso a distribuir la palabra, y entonces con esa voluntad lo llevó al Congreso, construyó mayorías, es una ley votada no solamente por nosotros, el mundo oficialista, sino también por sectores de la oposición. Es una ley que se ha debatido en audiencias, en foros en todo el país. Entonces uno puede pensar también si hacía falta o no, porque también hay muchas opiniones de la justicia, escritos y escritos. Pero insisto, si la Corte entiende que es necesaria la audiencia, acá estamos para colaborar y esperando que se resuelva rápido. Sabatella, más allá del tema de Sabatella, ¿Tiene la presencia de todos los miembros de la Corte en esta audiencia pública? Porque ha habido con respecto a la presencia de Zaffaroni, por ejemplo. No conozco, ahora veremos, pero lo que la Corte haga y cada ministro de la Corte haga, lo resuelven ellos. ¿Qué va a pasar con el tema de la propiedad de los medios que tienen aquellos grupos que pertenecen a capitales del exterior, con la transferencia de licencias que no tienen a sus viejos dueños con el más del 50% hoy en día y con aquellos prestadores de servicios públicos que son dueños de servicios de comunicación en la Argentina? Todas las empresas tienen que cumplir la ley, todas, por lo tanto todas tienen que estar en el marco de la ley. No hay ninguna diferencia con ninguna empresa, todas las empresas. Lo importante también es decir que todas las empresas de la Argentina, menos el Grupo Clarín, se presentaron voluntariamente para adecuarse y cumplir la ley. La única empresa de la Argentina que resiste el cumplimiento de la ley es el Grupo Clarín, pero no solamente resiste el cumplimiento de la ley, y no solamente resiste los artículos que están controvertidos. De hecho, el Grupo Clarín es el único que no cumple también una resolución que no solamente del AFCA, sino de la justicia, que es la grilla. Por lo tanto, quiero decir, hay una actitud de rebeldía del Grupo Clarín al cumplimiento de las normas. El resto de las empresas se ha presentado voluntariamente para adecuarse y todas tienen que cumplir absolutamente todos los requisitos de la ley. No hay excepciones ni privilegios para nadie. ¿Calculan otro artilugio por parte de Clarín hacia la Corte? A ver, Clarín está buscando maniobras dilatorias desde que se inició esta situación, porque quiere sostener su situación de privilegio y posición dominante que genera competencia desleal y prácticas desleales en el mercado de la comunicación. De hecho, ha construido su poderío sobre la base de esas prácticas desleales. Si uno mira el mapa de la Argentina, va a ver que muchísimos cable operadores pymes han denunciado que cuando Clarín tenía el monopolio del fútbol, lo fundían a propósito, obviamente, no dándole el fútbol para después comprarlo. Y cuando uno ve el mapa de medios hoy en las provincias, ve que el Grupo Clarín, por ejemplo, tiene varias licencias de cable, algunas de ellas sin funcionar, y lo que demuestra que simplemente las compraron para callarlas y para silenciarlas. Eso, obviamente, es una grave lesión a la democracia, a la libertad de expresión, al derecho a la comunicación y al derecho a la información. La audiencia falla en contra de Clarín y tiene que deshacerse de licencias, teniendo en cuenta que se venció el plazo para la adecuación. ¿Cómo se va a proceder? Nosotros obviamente lo que vamos a hacer es darle cumplimiento a la ley, que es lo que tenemos que hacer. Yo soy el presidente de la Autoridad de Aplicación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Por supuesto, vamos a esperar la resolución de la justicia, esperamos que sea lo más rápido posible y a partir de ahí continuaremos. Lo que quiero decir es, la Argentina tiene un problema vinculado a la concentración mediática y la concentración mediática lesiona la libertad de expresión y el derecho a la información y el derecho a la comunicación. Por lo tanto, es necesario resolverlo. Y lo que hicieron los legisladores es tener una herramienta para cumplir con una demanda constitucional que tiene que ver justamente con garantizar que no haya tendencias monopólicas, que haya competencia en cualquier mercado, más aún en el mercado de la comunicación audiovisual, que no es cualquier mercado, porque estamos hablando de una actividad de interés público y estamos hablando también de un pilar fundamental de la democracia. Por lo tanto, regular los mercados es absolutamente necesario, más aún cuando se trata de un mercado que, insisto, es una actividad de interés público que hace a la esencia de la democracia y la libertad en nuestro país. Sabatella, ¿usted va a exponer en el día de mañana? Yo voy a exponer cuando la Corte lo decida, en los tiempos que la Corte decida, y vamos también a hacer la presentación desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico, con los asesores del Estado,
y yo sí haré una intervención más general. ¿Son optimistas con respecto a la resolución de la Corte, más allá de, digamos, cuál es la expectativa que tienen? La expectativa es que esta audiencia sirva para resolver definitivamente y no tenemos ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley. No hay ninguna duda sobre que el Estado tiene facultad para regular el mercado y para regular en este caso el mercado de la comunicación audiovisual. Insisto, no hay libertad de expresión si no se regula, porque si no se constituye un gigante toma todo que no permite que el resto hable, que tome la palabra. Y eso es lo que hay que enfrentar. Necesitamos que estén todas las voces, las que te gustan y las que no, las que estás de acuerdo y las que no. Que lo plural, lo diverso, multicolor de nuestra patria pueda ocupar el centro de la escena pública. Y que el Estado tiene facultad para regular me parece absolutamente claro. Y en este sentido no me imagino un fallo adverso porque creo en la constitucionalidad de la ley. Pero insisto, la Argentina tiene este problema de concentración mediática y por supuesto hay que solucionarlo. ¿Es un tema entonces del Estado frente a una corporación? A mí me cuesta, más allá de la cuestión de cómo se plantea en términos jurídicos y de las reglas que tiene el procedimiento jurídico, es cierto que en términos, cuando uno mira y dice las partes, y hay una sensación, digamos, a mi gusto, que me genera cierta incomodidad en el sentido de que a mí me parece que no se puede igualar lo que es el Estado defendiendo una ley de la democracia y un grupo económico que no quiere cumplir con la ley. Pero bueno, así es el procedimiento jurídico y así está planteado. Sabatella, estamos en vivo. Bueno, tiempo sobre la Corte y tengo que cortar porque www.azca.gov.ar